bastantes rupturas Sí. que realmente no permiten generar un frente amplio de bloque para luchar contra la arremetida de la derecha a nivel regional y mundial también, ¿no? No, Entonces, vemos, a nivel regional, la derecha, o sea, los partidos más conservadores han tomado bastante posición dentro de la región. El sí, hecho totalmente. es que, bueno, tanto Ecuador como Chile, como Brasil, como el mismo Paraguay, como el mismo Uruguay, están teniendo problemas con sectores conservadores muy arraigados a políticas neoliberales. Sí, sí, es preocupante realmente esta arremetida y a nosotros realmente es agotador dentro de la propia izquierda tener ese tipo de disputas, Sí, porque más bien lo que se plantea es no ver lo que nos divide, lo que nos separa, lo que nos distancia, sino más bien encontrar cosas mínimas que nos unan como un bloque de izquierda. mm, Entonces, justamente antes de cortar la llamada, les iba a decir que hay dos escenarios en los que se planteaba una posible alianza entre el movimiento indígena representado por la CONAIE, que es el Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, que tuvieron bastante acogida a raíz del paro nacional, porque fueron los únicos que como partido político tienen la capacidad, primero, de paralizar a todo el país y segundo, de pararse frente al gobierno y pedirle y exigirle ciertas cosas. En el paro de octubre, este, se juega un poco dos temas, dos escenarios, y es el hecho de que por un lado se luchó contra las medidas económicas que se estaban planteando en ese momento, como era el subsidio a los combustibles, la eliminación total del subsidio a los combustibles, que era un golpe tremendo a la clase media y a la clase baja. Entonces la gente salió a las calles, pero a la final se perdió un poco el objetivo que era la salida del gobierno, la salida del sistema neoliberal implantado como tal. Y más bien únicamente se centró la lucha en la derogatoria del decreto 883 que emitió el Ejecutivo. ujú. Y realmente lo que se nos dio a nosotros, la lectura que nosotros hacemos en ciertos espacios, es que se vendió el paro a la derecha, al gobierno, porque no podían sostenerlo más. Unos días más de movilizaciones y el gobierno caía definitivamente. Hubieron personajes muy cercanos a la CONAIE que dijeron que no se podía votar al gobierno porque eso era hacerle juego al correísmo. Entonces son declaraciones súper fuertes que realmente rompen cualquier posibilidad de alianza entre lo que sería la facción de la izquierda correísta y el resto de las izquierdas del país. Entonces es una dicotomía ahí que está en juego ahorita en el escenario político nuestro. Y lo que está jugando un poco es que la Revolución Ciudadana puede no necesitar de alianzas con ningún otro partido, sino más bien presentarse como un bloque único a elecciones, porque en estos momentos lideran las encuestas. En todas las encuestas aparece la Revolución Ciudadana en primer lugar, o un candidato que Rafael Correa apoye para la elección presidencial. Entonces, tranquilamente la Revolución Ciudadana podría ir como único movimiento sin generar alianzas a enfrentar la nueva época electoral que se vendría el próximo año, si es que así lo permite. Está bien. Y a todo esto tenemos el problema sanitario que agrava más la situación socioeconómica de Ecuador en sí. Sí, claro que sí. O sea, la coyuntura es súper fuerte. Ya veníamos dentro de una crisis que el propio gobierno indujo.
Realmente el gobierno se ató de manos y de pies para dar una respuesta interna a este tipo de emergencias. Cortaron cualquier fuente de financiamiento interno de parte del Banco Central, del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que prestaban dineros por bonos al Estado, y eso permitía que el circulamiento interno de la plata sea propiamente del gobierno. Entonces, jugar un poco a eso para inducir una crisis e ir a pedirle un acuerdo al FMI. Uf. O sea, siempre llegamos a lo mismo, ¿no? Pedir un acuerdo con el FMI, pedir plata al FMI y esa plata sería para los capitales especulativos. O sea, la bicicleta que se llama la bicicleta. Es totalmente eso, realmente de todos los desembolsos que el FMI ha hecho al país, ninguno de ellos se ha trasladado o se ha traducido en inversión interna, sino más bien ha ido al pago de la deuda. Y es lo que ha tenido al riesgo país del Ecuador subiendo y bajando, y ya en cifras récord que incluso sobrepasaron el riesgo país de Argentina. Hay que pasarnos a nosotros, ¿eh? Claro, Guarda, claro que sí. Guarda, ¿eh? Mamita, mamita. Sí. Ahora, en Brasil, Julio, está la amenaza de Bolsonaro, que dice tener un decreto firmado ya que se había echado para atrás y autorizaría a las empresas, en caso de continuar esta cuarentena casi contraria a su voluntad, o no casi, contraria a su voluntad, autorizando a las empresas a no pagar sueldos durante 4 meses. En la verdad no hubo ningún tipo de decreto de Bolsonaro para las personas, para las empresas de trabajar. Bolsonaro solamente empezó una campaña para romper el aislamiento. Entonces, la justicia de Brasil decretó hoy que Bolsonaro no puede hacer ningún tipo de campaña para las personas dejar de casa y Bolsonaro no puede obligar a romper este aislamiento. Entonces, ahora hay solamente la justicia controlando las campañas de Bolsonaro, porque Bolsonaro estaba empezando una campaña que el Brasil no se puede parar ahora. Sí. Entonces, y se volvió memes en la internet y todo eso. Sí, sí. Y... Con declaraciones muy desafortunadas, como sí, que los brasileños se pueden bañar en una cloaca y no se van a contagiar de nada. Sí, exacto. Pero la justicia hizo un decreto que no se puede comunicar esta campaña, se no puede empezar eso. Entonces yo creo que Bolsonaro se va a quedar un poco en silencio los próximos días porque la justicia está al lado de la prensa, al lado de la OMS y todo eso. Entonces yo creo que... Muy bien. Rafael, ¿está Rafa por ahí? Claro que sí, cuéntame, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido el día de hoy en Colombia con respecto a nuevos contagios? Bueno, el tema acá hay que entender que, como le contaba ayer, hubo un pequeño problema y es que la máquina de las pruebas se dañó. Entonces ayer no se supo cuánto creció, hoy la cifra está en 608 casos. El sitio más preocupante realmente es Bogotá. Bogotá ya llegó a los 264 casos, pero por el tema que te digo de la máquina que hasta hoy se arregló, realmente no se sabe lo que está ocurriendo, porque en el día de ayer el número que se reportó fue muy bajo. No sé si Cindy tenga la cifra de cuántos se reportaron ayer, pero el problema es ese, realmente no se sabe porque hasta ahora están empezando a verse los números de los contagios. Acá hay un tema muy importante y es el sector de vulnerabilidad que nace en Soacha. Soacha es un municipio muy cerca a Bogotá, que limita con Bogotá, y la mayor parte de la población se encuentra allá. La mayor parte de la población que vive en Soacha son de estrato 1 y 2, y son las personas que tienen que ir a trabajar a Bogotá
que están obligadas. Entonces, pues para mediar eso, el gobierno, bueno, el gobierno con el departamento y el municipio de Soacha decidió poner algo que llamaron pico y cédula, que es que la gente que termina con un número el número de la cédula como termine, no puede salir a la calle o puede salir a la calle para tratar de controlar, porque la ciudad más afectada en este momento es Bogotá. Bogotá tiene 264 casos, contando de que al sexto día de conocerse el primer caso ya se había empezado con el simulacro y el simulacro empató con la cuarentena, que empezamos un simulacro el día jueves pasado, si no estoy mal, eh, que fue algo pues hilarante, fue algo que no se entendió. Cuando se dio ese simulacro, este simulacro se empezó en diferentes partes de Colombia. Se inició en la costa, en Antioquia, para ver cómo se comportaba la gente, para ver qué medidas se tocaba tomar en caso de una cuarentena. Ya estaba en pie, ya la gente sabía que esto iba a ocurrir y el jueves en la noche, si no estoy mal, no, el miércoles en la noche salió un decreto presidencial diciendo que anulaba todas las decisiones de los departamentales y gubernamentales y que las únicas decisiones las tomaba era el presidente. Claramente esto fue un revuelo completo, causó mucha polémica, tuvo que salir la alcaldesa Claudia López a decir que acá no debería haber pulso de poderes, sino que todos deberían ir hacia un mismo sitio. Y al otro día, ya Claudia López y el presidente Iván Duque dirían que sí, efectivamente se realizarían los simulacros y que estos empatarían con la cuarentena. Cabe recordar que pues el paquete de medidas que tomó Duque se amplió ahorita el 18, si no estoy mal, que son más que todo activaciones económicas, ayudas económicas al agro. Eh, Asimismo, se está buscando una inyección de capital a la salud, ya que pues uno de los problemas más grandes que tiene Colombia y pues yo creo que toda América Latina es el servicio de la salud, el sistema de la salud, que es un poco precario en muchas partes acá, aunque no es el mejor, es bueno en las capitales, pero por lo menos te hablo de Bogotá. En Bogotá tenemos cerca Soacha, tenemos cerca Chía, tenemos cerca Cota, diferentes municipios que no cuentan con una capacidad eh, para abastecer de todos los casos que se prevén que van a existir y que van a llegar es a la ciudad de Bogotá. Entonces eso va a generar un colapso en el sistema de la salud y no solo pasa en Bogotá, pasa en las diferentes capitales como Cali, como Cartagena, como Barranquilla, como Medellín, porque todas están configuradas de la misma manera. Medellín, tú ves, al lado tiene Río Negro, tiene Bello, que no cuentan con la capacidad, sino que toda su fuerza va hacia Medellín. Entonces, todas las ciudades están eh, preocupadas por este aspecto, sobre todo por el tema de las camillas. El tema de las camillas acá es hilarante, solo hay, si no estoy mal, el porcentaje es 1.5 camillas por cada 1000 habitantes. Hay sitios donde no hay camillas, como en la zona de La Guajira, entonces no se sabe realmente qué va a pasar. Acá en la época, no sé si se conoció afuera, pero en la época de noviembre, diciembre hubo varias protestas por este mismo hecho, por el tema de la educación y el tema de la salud, y ahora se está viendo que sí era importante, que sí era necesario, se está criticando mucho. Acá siempre ha habido protesta por parte de la salud, los médicos siempre han dicho que no
no cuentan con las herramientas suficientes y necesarias en el día a día. Entonces, imagínate ahora, en un problema de una pandemia global donde los contagios están subiendo los números significativamente. Hay sitios no tan lejos en Boyacá, que es así en el centro de Colombia, donde no es un hospital, no es un centro clínico. Hay una ciudad ahorita, es un pueblito que se llama Huaca, queda en Santander. Se conoce que allí hay un caso de coronavirus y pues la gente está en pánico porque allá no existe el material ni médico para poder solventar eso. Entonces sí es un problema que realmente, aunque el presidente ha dicho que lo va a manejar, no ha dado las herramientas ni ha dado las respuestas que, pues, que se necesitan realmente sobre este caso. Ujú. Ahora, hablaste vos recién del pánico, ¿no? Que hay ahí en Huaca, y relacionado con el pánico y relacionado con la globalización, ¿cómo se está manejando en cada uno de los países, o sea, tanto en Colombia como en Ecuador, como en Brasil, el tema de las fake news? Ayer, por ejemplo, yo estaba aquí en mi casa y sonó mi celular con un mensaje de una persona, un contacto que me enviaba un WhatsApp, al ratito otro mensaje de otro contacto mío, y mi compañera, mi esposa, también recibió un mensaje, uy, se cayó el teléfono, también recibió un mensaje en su celular. Era el mismo audio que se le atribuía a una doctora eh, infectóloga del Instituto Malbrán, que es el instituto donde se estaba realizando fundamentalmente los análisis de los hisopados y las pruebas, diciendo que este fin de semana tratara a la gente de aprovisionarse porque la próxima semana iba a ser el pico de contagios, entonces convenía la próxima semana no salir a la calle para nada. Entonces, Ay, sí. bueno, entonces el mismo Instituto Malbrán y la misma doctora a la que se le atribuía ese audio salió a decirle, ni siquiera soy yo, no es mi voz, y el Instituto Malbrán también salió a desmentir ese tipo de noticias. ¿Está sucediendo por allá este tipo de cosas? Bueno, pues a mí me gustaría empezar y pues digamos que hay una cosa y es que en Colombia hay una crisis muy grande en los medios de comunicación, pero más que la credibilidad que por la que pasamos pues todos, la de todos los países, en Colombia hay muy poquitos medios. Entonces, digamos, la prensa en Brasil es muy grande, incluso en Venezuela, a pesar de la censura, tienen muchos medios digitales, eh, pero en Colombia no. En Colombia, digamos que uno puede contar los periódicos nacionales, que son aproximadamente 4, 3. Solo hay 2 canales de televisión, sí, no, 3 canales de televisión privados, y en general pues es muy cerrado y pues obviamente hay una crisis de credibilidad. Partiendo de esa base, pues digamos que a la gente le ha costado mucho volver a acercarse a los medios de comunicación, informarse, y que acá hay un problema muy grande, y es que la gente cree demasiado en la información que llega por WhatsApp. Entonces, digamos, la semana pasada llegaron unas cadenas que decían que la Fuerza Aérea Colombiana iba a pasar a las 11 de la noche fumigando por los techos de las casas, que la gente... Acá también, Acá también. Y a las 11 de la noche decían. Acá también pasó eso, ¿qué fue? Al segundo día. Acá en Brasil también. No sé si la misma lista de fumigación. No sé si pasó eso en Ecuador, pero parece que en Brasil, Colombia y no sé, en Ecuador pasó eso. No, realmente en Ecuador no se ha dispuesto una medida de esta forma, más bien lo que tenemos de parte de, en Quito al menos, es que
se ha propuesto que el estado de excepción se aplace hasta el 17 de abril. El gobierno lo había decretado hasta el 31 de marzo, esperando que la curva baje la exposición de contagio, pero más bien se espera que dure un mes más, y lo que hacen las autoridades más bien es pasar con un helicóptero o con los patrulleros avisando el inicio del toque de queda. Ah, no, Claro, pero es que lo que te cuento era una fake news. O sea, era una cadena de WhatsApp que decía que la Fuerza Aérea iba a pasar con unos helicópteros y que todo el mundo tenía que quedarse en su casa, que ¿Qué era porque lo que iba, qué era lo que iba a echar? Alcohol, yo no sé. no sé, Sí, un que iban a desinfectante. rociar todas las calles. Y yo le dije a mi mamá, porque ella fue la que me mostró, yo le dije, mami, ¿tú por qué crees que vayan a fumigar o sea, si le van a desinfectar, pues va a caer en el techo de las casas? ¿Qué van a desinfectar? ¿Un techo? O sea, no tiene Claro, sentido, pero mucha gente sí lo creyó. claro, el pánico Y mucha gente lo ha creído. Sí, realmente una fake news de esa magnitud no hemos tenido acá. No, al menos a nuestros espacios no llegó, pero no, la verdad es que no, realmente la única fake news que terminó siendo cierta fue cuando se filtraron unos datos desagregados a nivel de Quito. El propio alcalde Yunda salió a desmentirlo, pero instantáneamente tuvo que tomar acciones porque a la final las cifras tan desagregadas podrían generar un poco de pánico y no estaban planificando mostrarlas o hacerlas oficial todavía, sino más bien era para un manejo interno del distrito metropolitano. Pero no, una como la que cuentan así tan descabellada, no. Implementando un Eh, poco lo que decía Cindy, aquí pasó algo muy curioso y es que pues aquí en Colombia el toque de queda empezó, qué pena, la cuarentena del No, 25, cuarentena. sí, la cuarentena. Y muchos mensajes en Facebook, WhatsApp decían que se acercaran a la Plaza de Bolívar, a la alcaldía mayor, Ah, que sí. iban a entregar ayudas. Claro, toda la gente llegó allá, se llenó la Plaza de Bolívar, todo lo que se intentó, pues quedó en el piso por eso mismo, porque toda la gente llegó a la Plaza de Bolívar pidiendo sus ayudas. Como no se entregaron, eso generó disturbios en la ciudad, eh, al punto de que hubo saqueos en diferentes sitios. Sí, Sí, y que algo muy grave y algo muy importante en Colombia es que además de la preocupación que hay por la desigualdad que tenemos nosotros, está el factor venezolano, de la migración venezolana. Entonces, esas fake news llegaron a las comunidades de los migrantes venezolanos. Y los venezolanos, claro, llegaron también a la Plaza de Bolívar, llegaron al centro de Bogotá para pedir ayudas, pusieron tiendas, pusieron de todo, porque ellos dijeron que ellos no iban a hacer cuarentena, porque ellos no tenían con qué comer y que ellos les habían dicho que les iban a dar unos mercados. Entonces, es una crisis muy grande porque nosotros no solamente tenemos nuestra pobreza, que es bastante grande, sino también la venezolana, que digamos, bueno, se ha calmado un poco como la crisis llegó el año pasado, que realmente, y eso fue un drama humanitario, que la gente llegaba literalmente en chanclas, en sandalias, llegaba con sus niños, y pues bueno, ahorita está mejor, pero imagínense todo lo que, la inseguridad que genera tantos migrantes en una situación como esta. O sea, es en muy grave Brasil, y pues imagínense intensificado por las fake news. mm, En Brasil nosotros tuvimos dos fake news muy grandes. Una de ellas fue que los ancianos, porque en los primeros días de la cuarentena empezó a tener muchos ancianos en las calles que ellos no estaban respetando, estaban en los mercados, en las farmacias, por las calles, se veía solamente los mayores. Entonces empezó una fake news que el gobierno iba a empezar a arrestar los ancianos y solamente con una multa de 3.000 reales, es como $600,
que se podía rescatar estos ancianos si ellos estaban en la calle. Esto es una mentira. Y otra grande fake news que yo vi, en el primer día, los primeros 2 o 3 días de la cuarentena, que había solamente 10 o 15 casos confirmados en Brasil, se empezó la información que en Albert Einstein, que es el principal hospital de São Paulo, es uno de los mayores de la América Latina, estarían cerca de 700 o 800 personas con COVID, sin la información y sin la confirmación. Y se empezó como una grande noticia que había muchos más casos confirmados y que había muchas más personas infectadas, pero era toda mentira también, porque Albert Einstein no tiene esa cantidad de camillas, entonces fue dos fake news muy grandes, pero eran mucho absurdas, entonces no era como acreditar, pero algunas personas, mis padres enviaron a mí este audio de Albert Einstein y yo hablé, no, es todo fake news, no crean. Entonces, pero la más divertida fue esa de que si los ancianos estaban en las calles, el gobierno iba a empezar a arrestarlos y dejarlos en las celas hasta a pagar una multa para recuperarlos. Entonces, esto era falso. Sí, acá, sin embargo, antes de que saliera el decreto de necesidad y urgencia por el tema del aislamiento obligatorio, había aparecido un decreto falso. Creo que 3, 4 horas antes había aparecido un decreto falso hablando sobre casi el toque de queda, cosa que no ocurrió. Y el día de ayer apareció un listado de comedores comunitarios para la gente más humilde, para que vayan a retirar la comida. Cosa que era falso porque no quieren que se hacinen en comedores comunitarios por el tema del COVID-19. Simplemente iban a acercarse por los barrios a repartir la comida, porque digamos que acá sobre todo en Buenos Aires y lo que es la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires, tenemos un cordón que de casi 10 millones de personas, de las cuales casi el 50% están de clase media a baja. Y se hacía un poquito complicado que pusieran distintos comedores comunitarios para poder retirar la comida. Imagínate lo que podía hacer. Sin embargo, ayer, por una mala decisión de gobierno, empezó a distribuir plata a los distintos sectores más humildes y se concentró la gente en lo que serían los cajeros electrónicos para retirar la plata, porque no tenían cómo subsistir. Entonces, por un lado te dicen del tema de la cuarentena y por el otro no saben cómo implementar de que le llegue la plata a la gente más humilde. Es toda una complicación de la cual todavía están como rediseñando toda la política de cuarentena. Hoy se detectaron 55 nuevos casos en Argentina. Así que ya pasamos, ya les digo, 745 casos positivos acá en Argentina, de los cuales tenemos 19 muertos por el COVID-19. Acá en Colombia son 608, hoy fueron 69 casos nuevos y si no estoy mal, creo que la cifra de fallecidos sigue en 6. En 6. Si no me equivoco. Sí, eso es muy relativo y con los cuadros que me habías pasado el otro día, a mí me preocupaba mucho, ayer me pasaste unos cuadros que los estuve releyendo hoy del tema de Colombia, y lo que más preocupa dentro de Colombia son la gente que va desde los 30 Desde años los hasta 30. Sí, hasta los 50 años, que es la gente que más se contagia en Colombia. Cosa que está pasando distinto en lo que es el continente
en Europa. O sea, lo Sí, que no es que se es muy conoce curioso eso que mencionas por eso mismo, porque si tú ves la mayoría de contagios se da entre la población de los 30 a los 40 años acá en Colombia y de los 40 a los 50. Y sobre todo que todos son en Bogotá, la mayoría. Bogotá tiene, si no estoy mal, el 42% de los casos de Colombia. Entonces, el epicentro está acá y genera pues una cierta duda este tema de que la mayoría de casos, a diferencia del mundo, que son gente mayor de 60, acá no, acá son de 30 a 50 años el grupo que más contagios tiene. de 30 a 50 años y la clase que es la clase más La alta, clase alta. la La clase clase alta, si tú ves por lo menos una estadística que hay de Bogotá, nada más, se ve que la mayoría de los casos están en las zonas más altas de Bogotá, porque están en Usaquén, la mayoría. En las localidades más altas se encuentran el mayor número de contagios. Sin embargo, ya se está creciendo el número de contagios en las zonas bajas. Te hablo de Bogotá, te hablo solamente de Bogotá. Tengo esas cifras que fueron las que mostraron hoy. Sí, En sí, claro sí, una cosa, y es que es demasiado incierta la cantidad de contagios en Colombia. O sea, por lo que decía Sí. Rafa, de lo de la máquina que preparaba las muestras, también hubo denuncias del Ministerio Público que denunciaban, valga la redundancia, que no se estaban conservando bien las muestras. Entonces, hay muchas pruebas que se han repetido, muestras que se han conservado mal. Entonces, el desbalance que hay realmente de la cantidad de personas que sí pueden estar contagiadas es muy grande. O sea, yo creo que estamos, yo creo que muy lejos de saber realmente cuánta gente está infectada porque se han realizado también muy poquitas pruebas. Ahora, hoy, por ejemplo, se autorizó el laboratorio de la Universidad de los Andes, que es de las mejores del país, para que también realice unas pruebas. Entonces, yo creo que a lo largo de esta semana se va a saber, se va a incrementar el número de casos confirmados por COVID. por COVID-19. Uh-huh. Entonces, eso sí hay que aclararlo y que lo que pasa es que también hay una cosa, y siempre se ha mantenido el grupo joven como el más contagiado, porque fueron los contagios que llegaron. O sea, esos fueron. Y que lo que pasa es que, y es algo que he entendido últimamente, y es que también influye mucho que acá la gente vive en familia. Entonces, acá no es tan común que la gente viva sola. Entonces, por eso es que se incrementó en los últimos días los casos relacionados. Y por eso es que o sea, hay tantas personas jóvenes que den positivo por COVID. Uh-huh. Entonces, ¿hay sospechas? ¿Tienen tanto en Ecuador como en Brasil, como en Colombia, sospechas que se ocultan las cifras reales como para que no generar más pánico del que pueda ya existir? Yo creo que aquí en Colombia no es que se oculte, sino que realmente no se conoce. En Brasil Puede lo que mismo, en Brasil lo mismo, lo siento, Rafael, es que nosotros no tenemos la cantidad suficiente para hacer los testes, entonces está creciendo muy lentamente. Hoy nosotros tenemos 400 casos positivos confirmados a más, en todo son 3.904. Pero se cree que el número es muy mayor porque muchas personas están siendo recomendadas que se queden a casa. Por ejemplo, yo tengo un médico que trabaja en la salud pública acá en Brasil y él habló que no hay testes para confirmar todos los casos. Todas las personas que tienen los síntomas, que se van al atendimiento, ni todas hacen el teste, entonces es difícil de
de hablar que estás correcto este número. Él habló que la recomendación de los médicos es, si tiene los síntomas del COVID, se va al atendimiento para tener una previa, si es necesario si quedar en la camilla o no. Pero si estás bien y controlable, se queda a casa por 14 días. Entonces, nosotros creíamos que el número es muy, muy mayor. Algo similar está pasando aquí en Colombia, porque por lo menos tengo dos compañeros que, pues obviamente cuando empezó el tema del COVID, pues entró el pánico. Entonces, tenía un compañero que decía, no, yo tengo tos, de pronto tengo el COVID. Se creó una línea que se llama, es el 195, y realmente tú vas al médico, tú vas a un hospital, a un centro de salud, o llamas a esta línea y lo único que les dijeron a ellos es, estés en casa unos 4 o 5 días y hasta que tenga todos los síntomas, sí acérquese, de resto no. Si usted tiene dolor de pecho nada más y fiebre, no es que tenga COVID, espérese. Entonces sí, realmente es alarmante por ese hecho, porque realmente no se conoce cuánta gente realmente está contagiada, porque no hay el material suficiente para poder hacer un conteo de todos. No, y además, creo, no sé, por lo menos en gente cercana a mí ha sucedido que han entrado en, no sé, momentos en que se toman la fiebre cada 2 o 3 horas, aunque no sientan fiebre, por las dudas se toman la fiebre, o sienten alguno de los síntomas, se describen los síntomas y los empiezan a sentir, ¿no? Mucha gente que entra en esa paranoia también. Sí, hay mucha gente hipocondríaca y por lo menos algo que pasó acá fue eso, esa paranoia que yo me acuerdo que mucha gente ya tosía o tenía un poco de fiebre y estaban colapsando también las líneas, eso también hay que entenderlo, que se pide un poco de calma y mesura por ese hecho. Bueno, Sí. es increíble con la mala cara que lo miran a uno cuando no tose y capaz que es una amiguita de pan. Sí. Eso también sucede. Sí, el tema también es el pánico que entra en la gente cuando va a la farmacia a buscar, de hecho acá en Argentina, el tema del paracetamol, ya está desabastecido con el tema del alcohol en gel, hagamos alcohol en gel en casa, ahora te están diciendo eso, porque no se consigue por ningún lado ni alcohol, ni paracetamol, ni Y alcohol lavandina. etílico, o sea, botella líquido como para preparar alguna, Sí. esa forma, 70% alcohol, 30% agua para poder desinfectar alguna superficie. Además, no se consigue alcohol en ningún lado. Y Sí, yo creo que es en todos los países, porque pues como ustedes saben, ahorita estamos haciendo el reportaje y todos los países nos dicen lo mismo, que no hay ni guantes, ni tapabocas, ni antibacteriales, y que si consigues unos guantes o unos tapabocas, ¿cuántos nos dijeron ayer? Sí, que estaban los tapabocas en Portugal, la caja. En Estaban a 300 euros, una 300 caja de euros. tapabocas. En muchísimo. Portugal, No, 300 euros. Bueno, ¿qué está pasando hoy en Y en Frankfurt, solo un tapabocas a 30 euros. Solo 30? uno. 30 euros por un tapabocas en Frankfurt. Muchísimo. Bueno, hoy en Italia estaba viendo cuestiones de saqueos. Ya empezaron los saqueos en algunas tiendas en el norte de Italia. Así que que esto está próximo a venir también. Eso estaba hablando precisamente con un comerciante el día de hoy. Decía, pues, el problema no es recientemente, no es ahora, porque pues yo tengo mis puertas abiertas, la gente me compra, pero en el momento que la gente no tenga dinero para comprarme, ¿qué va a hacer? La gente quiere sobrevivir y es muy probable que estos casos se den, si no más ya se dieron el primer día de cuarentena, que en varios establecimientos existió saqueos. Es muy Sí. probable que más adelante, si la crisis económica empieza a verse
de manera significativa, es muy probable que ocurra. Sí. ¿En Ecuador está pasando lo mismo? Sí, justamente quería comentarles que compartimos realmente las mismas situaciones que están pasando en Brasil y en Ecuador y en Colombia, perdón. Quería arrojarles un dato porque el Centro de Control de Enfermedades a nivel internacional había lanzado una cifra que el 80% de las personas son asintomáticas. Entonces realmente no se puede saber si es que no se realizan las pruebas rápidas, si es que realmente tenemos gente contagiada. Al igual que dijo Rafael, nosotros acá tenemos un número que es el 171, en el cual se pretendió dar asistencia rápida y eficaz frente a los síntomas que vayan teniendo la población. Y al igual que en Colombia, si tú no tenías todos los síntomas, perdón, no eras aval de realizarte la prueba. Entonces, puedes estar con tos y fiebre